Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente y seguimos con Esdras, posiblemente uno de los últimos capítulos que vamos a ver de este fascinante personaje y después vamos a pasar a otro tema. Pero por ahora estamos terminando con esto que es la reconstrucción. Hemos visto videos anteriores y ahora estamos en el proceso en sí de reconstrucción del templo en principio. Pero vamos a Esdras 2, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Hemos mencionado a Nabucodonosor allí, pero quiero recordarles que ya este es el gobierno de los persas, no de los babilonios, y Ciro es el gran emperador que ha autorizado este regreso. Fue parte de su política general. Este tema ya lo vimos en presentaciones anteriores. Todo bien organizado. Esto es lo que más se destaca de esta historia de Esdras. Y hay una ocupación no solo de Jerusalén, sino del territorio en general. Fue una movilización general organizada y financiada por el Imperio Persa. Esto es muy importante. No solo es una iniciativa del pueblo de Israel, que en realidad estaban demasiado cómodos dentro del Imperio Persa. Esdras tal vez estaba el que más molesto estaba por los informes que llegaban sobre cómo estaba la ciudad de Jerusalén abandonada. Pero en definitiva, y esto es importante tomar en cuenta, esto es una iniciativa del imperio persa, del emperador persa Sirio. Su política estratégica era repoblar zonas que habían sido despobladas, en particular por los babilonios, porque le convenía en realidad a su imperio tener pueblos instalados que produzcan, y entonces el imperio se expandía en ese sentido. Tendrían gente que podrían comerciar con el imperio y dentro del imperio. Y entonces todo es minucioso y hay un detalle de alto nivel. Nosotros no hemos entrado en todo ese detalle, pero cuando leemos las escrituras vemos que se contó todo, hasta las cucharas, los cuchillos, etcétera, etcétera. Así que realmente es interesante notar esta precisión. Es totalmente distinto al tema del éxodo, que se caracteriza por un masivo desplazamiento, 600.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Acá tenemos 42.000, pero están perfectamente identificados. Está fulano en la familia de sutano, de la familia de aquel, y están estructurados por nombres, por lugares y funciones, y con antecedentes aprobados. Si vos no tenías, digamos, una suerte de abolengo legítimo, no te dejaban participar de esto. Todo esto nos introduce entonces en un espacio de tiempo, en un imperio absolutamente organizado, y está bien que así sea, y Esdras tiene la mentalidad y la capacidad necesaria para llevar adelante este tipo de cosas. Y aquí es evidente que el regreso no fue solo a Jerusalén, sino cada uno a su ciudad. Y aquí quiero resaltar una cosa, ya que tenemos este mapita acá. Ellos, los persas, han identificado esta como la provincia de Yehud. Ese es el nombre que aparece en los documentos históricos. Y es básicamente Judá, digamos, después, ¿no? Pero está ahí en el centro, vemos Jerusalén, está Azor, está Betel, está Jericó, está Zoraj, Geser. Entonces, esta era la provincia administrativa
dependiente del imperio, pero cuyas autoridades serían los mismos judíos, que por supuesto tenían que responder al imperio y por supuesto pagar su tributo, y para eso es que el rey en realidad los deja salir. Pero hay una finalidad establecida. Esto es muy importante cuando uno lee toda esta historia, ver que este monarca no es de generoso, sino realmente tiene un objetivo muy claro. No deja nada al azar. Todo está perfectamente controlado. Todo queda debidamente registrado y archivado. Gracias a eso, después cuando surgen problemas, buscan en los archivos de Ecbatana, un archivo muy grande que tenían los persas, justamente para ver esta documentación que autorizaba al mismo pueblo de Judá, los judíos, digamos ya definitivamente, para hacer este trabajo. Pero tiene la finalidad suprema y el establecimiento del culto a Jehová en Jerusalén. A ver, la autorización que ellos reciben no es para reconstruir un palacio, ni siquiera los muros. Va a ser Nehemías bastante tiempo después que va a ser autorizado a reconstruir los muros, y en realidad por otras razones. Pero de ninguna manera deben reconstruir el palacio, que fue fantástico, fue, digamos, lo que quedó de lo que había construido Salomón. Nada que ver, no deben reconstruir políticamente la cosa, sino sería como una rebelión contra el imperio. De hecho, esa es la argumentación que esgrimen aquellos que quieren paralizar la obra. Pura y exclusivamente reconstruir el templo. Mis queridos, qué importante es que entendamos, ¿sí? Lo nuestro es la tarea espiritual. Esa es la tarea de la iglesia. Es construir iglesia. Otras cosas también podemos hacer, por supuesto, por testimonio, o hay actitudes personales también que podemos hacer esto, pero la estrategia, la cosa en sí es trabajar en la parte espiritual, y en particular en la iglesia y a través de la iglesia, con las distintas gestiones que se pueden hacer. Vamos a la lectura bíblica nuevamente, Esdras 3, 1 a 6, y tenemos: cuando llegó el mes séptimo, aparentemente hay 7 meses en las cuales ellos buscan el séptimo mes, en un mes muy importante porque es el mes de todas las festividades, así que apuntan a ese mes. Estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ¿se acuerdan? Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, se concentran en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y fíjense lo primero que ellos construyen: edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Obedecen a Ciro en cuanto a todo el trámite que tiene que hacer, pero lo que están realmente reimplantando, y esta es la parte religiosa que Ciro quería, reimplantando la ley de Moisés. O sea, a ver, no es un pueblo huérfano de leyes espirituales, la ley de Moisés. Entonces ellos van a esas fuentes justamente para estructurarse, y eso es lo que Ciro quería. Nosotros tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, ¿sí? Esa es nuestra ley, por decirlo así, que en otro marco, ahora el marco de la gracia, pero nuestra fuente es esa. Hagamos nuestra gestión, pero dentro de ese marco que es la palabra de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo a los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Fíjense que levantan este altar porque tenían miedo de los pueblos, porque hay gente alrededor. La iglesia tiene gente alrededor, y ellos miran y observan lo que estamos haciendo. Comencemos por los altares entonces. Celebraron asimismo la fiesta solemne en los tabernáculos. Como dije, había varias fiestas en este séptimo mes, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día, todo en orden. El holocausto continuo, las nuevas lunas
y todas las fiestas solemnes a Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Fíjense que menciona aquí las lunas nuevas, las nuevas lunas. Las fiestas judías eran y son en luna nueva, o sea, cuando no ves la luna, ¿tá? Para que de ninguna manera ningún pueblo que adoraban la luna, sol y todo lo demás, pero la luna en particular, nunca pueden decir que este pueblo adoraba a la luna. La única fiesta, la única que es de luna llena, es Pascua, la única. Entonces, ¿por qué? Porque tenían que ver el camino. Ellos salieron de noche y entonces la luna les permitió salir. Pero interesante como aquí dice las nuevas lunas, efectivamente. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Y aquí viene lo importante que quiero destacar. Pero los cimientos del templo de Jehová no, falta ahí, está escondidito detrás de la pantalleta, no habían echado todavía. O sea, antes de los cimientos viene el altar. Qué buena lección para nosotros, que a veces queremos ir a los cimientos primero el altar. Y acá también, primer acto, entonces aquí sintetizamos un poco lo que hemos estado diciendo, es colocar en su lugar, donde David había colocado el primero. ¿Se acuerda cuando hizo el sacrificio? Antes de la construcción del templo, antes de todo eso. Y luego Salomón hizo poner el inmenso altar de bronce en ese lugar. Y dicho sea de paso, este sería el lugar donde está la mezquita de Omar. No entro en los detalles de esto, tómenlo como es y bueno, en algún momento ya lo hemos visto en realidad. Pero bueno, ese es el sitio que es tan simbólico también hoy en día. Y ahí está, todo está en ruinas alrededor. Esta imagen es bastante buena. Y lo que sí está construido es el altar, ¿no? Y ahí, fíjense que esta imagen es buena porque está mostrando el humo que sube. ¿Y quién está viendo ese humo? Todos los pueblos que están alrededor. Por eso después ellos se molestan y generan todo un drama ahí para frenar estas cosas. Que la gente vea el humo de nuestros sacrificios. Esa es la idea. La prioridad. El altar del sacrificio nos remonta a Abel. ¿Se acuerdan? Que hizo su altar. Bueno, Caín también lo hizo, pero Abel puso los animalitos y Noé también hizo un altar. Abraham y así sucesivamente. Pero no, tomamos el ejemplo de Abraham. A mí me encantó cuando me puse a estudiar bien este tema de Abraham. Si bien Dios le promete la tierra, dice, esta tierra es para vos, te prometo esta tierra, la tierra prometida. Abraham no inició una campaña de conquista. Tenía una buena cantidad de siervos y entre ellos la mayoría estarían armados, por supuesto, por una cuestión de seguridad, digamos así. Pero no inicia ninguna conquista. No construye un templo al Dios a quien él adora. Y mucho menos una ciudad. Pero ni siquiera, y esto es importante, ni siquiera se hizo una casa. Bueno, ¿cuántas miles de hectáreas voy a tener acá a futuro? Y hago una casa, nada. Lo único que construye, y esto te llama la atención cuando vos te pones a leer, y dice, son altares. Son altares. E invoca el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto de invocar el nombre de Jehová? Pide que Dios descienda ahí en el sacrificio. Entonces, ¿qué está haciendo? Toma una posesión simbólica de ese lugar en nombre de Dios. Qué bueno, ¿no? Él no conquista, él pide que Dios baje, que tome ese lugar y él hace un sacrificio, o sea, nosotros vamos a poner de lo nuestro para que Dios pueda intervenir también. Años después viene, por supuesto, la conquista. No estamos para conquistar nosotros, sino para levantar altares de testimonio. Que ese sea nuestro objetivo. Pero nos falta un poquito más todavía.
Y vamos. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar de Jope, que conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Qué bueno, ¿no? Qué práctico que es este Ciro. Y qué obedientes que son este pueblo judío. Ellos cumplen con esto, pagan a los obreros, y les dan comida, les dan bebida, etcétera, etcétera. O sea, Dios no quiere esclavos, ¿está? Estos no son esclavos, son gente pagada para hacer un trabajo que los judíos tal vez no manejaban demasiado, pero lo van a pagar, porque esa era la voluntad de este Ciro, rey de Persia. Y entonces la colocación de los cimientos del templo en el año segundo, entonces posiblemente estuvieron con cerca de este tiempo hasta juntar todos los materiales, prepararlos, como dijimos recién, los carpinteros, los albañiles, etcétera, etcétera. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, ya lo hemos visto, Jesús, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Todo el mundo está involucrado en esto. Los sacerdotes, los levitas, todos tienen que trabajar. La obra no es que hacen 4 o 5 y el resto vamos para atrás. No, todos metidos en esto. Jesús también, sus hijos y sus hermanos, cada familia, Cadmiel, sus hijos de Judá, todo un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra. O sea, también pagamos a los albañiles, pagamos a los carpinteros, pero hay un equipo de operarios que está detrás de ellos, los ayudantes, podríamos decir, los changadores, todo eso, todos ponemos, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos levitas. Aquí te da claramente la sensación que están todos involucrados en esto. No hay nadie mirando nomás a ver qué está pasando. No, están ahí todos colaborando con la obra. Qué buen ejemplo para nosotros, por supuesto. ¿Sí? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué bueno. O sea, Ciro es el que comanda, el que autorizó toda esta historia. Moisés es el que le puso cuerpo a todo esto, su ley, pero las ordenanzas son de David. ¿En qué sentido? Él organizó a los músicos. La tribu de Leví, que antes llevaba los utensilios del tabernáculo, David los hace que lleven la música, por decirlo de alguna manera. Y los entrena profesionalmente, porque dice, y hicieron bien porque sabían qué es lo que estaban haciendo, o sea, cantaban bien, tocaban bien los instrumentos, etcétera. Es una cosa tan hermosa cuando en la iglesia esto es llevado, toda la congregación es llevada a un lugar especial, yo diría, un momento muy especial que prepara a todos para la entrega de la palabra de Dios. Y esta es la ordenanza de David y ellos la cumplen a rajatabla. Y qué hermoso, ¿no? Porque están trabajando ahí y vienen con las trompetas y se visten, pusieron vestidos de sus ropas y con trompetas. No es que están así nomás. Esto es una ceremonia, una ceremonia de alto nivel, de no solo de alegría, sino una cosa buena, una cosa bien hecha, linda, ¿sí? Y qué hermoso que es cuando este es el espíritu que hay en la obra del Señor. Y los cimientos entonces cantaban, termina esta parte y nosotros estamos terminando también, y cantaban y alabando y dando gracias a Dios Jehová, diciendo, porque Él es bueno. Esas frases del pueblo de Israel son fantásticas, vienen ya de la época de David, por supuesto. Alabad a Jehová porque Él es bueno, no porque es justo, ni porque es poderoso, ni porque nada de eso, porque es bueno, es bueno, qué bueno, porque para siempre
es su misericordia sobre Israel, y yo diría sobre la iglesia. Nosotros podríamos decir la misma palabra. Alabamos a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre la iglesia. ¿Qué frases? Frases que son eternas, ¿no? Capaz que en el cielo también digamos esas frases, no sé, pero ahí está. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué experiencia tremenda, y vamos a quedar con esta onda positiva, que estaban ahí en Jerusalén. Después de tantos años de abandono, esto está haciendo realidad una reconstrucción tremenda. Nuestro cimiento, con esto concluyo, conforme a la gracia, dice Pablo en 1 Corintios 3:10, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica y él después entra en detalle todo eso. Pero aquí concluyo con esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué bueno. La persona del Señor Jesucristo. Y este es nuestro mensaje entonces para el día de hoy. Ese cimiento es Jesucristo. ¿Dónde estás cimentado? Tus ideas, tus propósitos, tu trabajo, tu construcción. ¿Dónde estás cimentado? Ojalá, mis queridos hermanos, hermanas y amigos también que pueden estar mirando esto, tu cimiento, tu fundamento sea el Señor Jesucristo, si lo has aceptado en tu corazón como Salvador único y personal. Que Dios le bendiga muchísimo y será hasta la próxima si Dios quiere.